Hoy les voy a platicar por qué algunas veces es como natural y otras veces cuando debemos de ya los papás empezar a tener cuidado con nuestros niños acerca de este comportamiento, cuáles son algunas como banderas rojas como para pedir ayuda a un profesional y qué podemos hacer en casa para aprender a manejarlo. Así que si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, acompaño a los niños y a sus familias a trabajar en consulta, pues diferentes razones. Quizá a lo mejor los papás se están divorciando, en la escuela pues les están haciendo bullying, la llegada del hermanito, de repente que se muerden las uñas, se hacen pipí en la cama, alguna situación de ansiedad, etcétera. Y también soy mamá de Renata, que tiene 12, y José, pues que ya cumplió 7 años. Y como ya lo viste acá arriba en la portada, hoy vamos a estar platicando acerca de qué pasa con las conductas agresivas en los niños, y vamos a hacer una diferencia también entre qué es agresión y qué es violencia, porque pareciera que es como lo mismo, pero realmente no lo es. Y como lo hemos estado haciendo en los últimos lives, lo vamos a estar haciendo de manera simultánea en ambas páginas, por allá Psicología Infantil Tijuana y aquí Psicología Infantil y Terapia de Juego. Así que bienvenidos y compartan para que muchos padres, muchas mamás estén también en el mismo canal y ojalá nuestros niños pues estén muy sincronizados y que a veces como mamás o papás tenemos la confianza de poderlo platicar con otras mamás cuando de repente nuestros niños hacen estas reuniones o en la escuela y de repente hay niños que tienen comportamientos agresivos, que ya te platico que hay etapas donde es muy natural y hasta cierto punto de hecho es una respuesta que tiene el cuerpo para resolver situaciones donde los niños pues van aprendiendo y los niños lo hacen de manera natural y puede ser una buena señal también de salud, pero ahí es donde yo te decía, los padres tenemos que estar como observando, vigilando y claro, atendiendo cuando esto pues ya es de manera como muy constante y ahorita te voy a dar como detalle. Y yo te decía que a veces cuando se hace reunión de niños, por ejemplo en los cumpleaños o de repente que visitamos a la familia y hay otros niños y donde se hace la reunión de niños, de repente empiezan a haber situaciones donde los papás a veces pues no nos sentimos tan cómodos porque nuestros niños, por ejemplo, si otro niño le pega a mi hijo, pues a lo mejor yo como mamá me voy a sentir como muy incómoda. Claro, yo como mamá psicóloga entiendo que hay muchos comportamientos que son naturales dependiendo mucho de la edad, también dependiendo también del entorno que a veces pudiera hacer que tu hijo se esté defendiendo y no necesariamente es una agresión. Aquí te lo voy a platicar. Pero primero, ¿qué es una agresión? O sea, ¿a qué le llamamos agresión los padres? Yo te decía que hay una diferencia y aquí no me voy a detener mucho, quisiera poderles decir mucho sobre este tema porque la verdad es que este tema es muy complejo y en consulta cuando llegan niños porque llegan por comportamientos agresivos, por eso es que estos videos, claro que la intención es informar y sí dar algunos puntos para poderlo trabajar en casa, pero esto no sustituye un proceso psicoterapéutico en consulta donde los padres van acompañados, vamos en familia, llevan al niño también a trabajar, pero los padres también trabajan y en consulta, a donde quiera que los niños vayan, es un trabajo personalizado, es decir, los profesionales revisamos la edad que tiene el niño, la personalidad que tiene el niño, la dinámica que hay en casa, incluso si hablamos sobre religión, creencias, a veces el ritmo de trabajo de los padres, su tiempo de calidad, etcétera. Todo esto se hace un combo de entorno donde el niño se mueve, su escuela, sus horarios, la cantidad de hermanos que tiene, si es hijo único, etcétera. Todo esto es un combo para poder revisar la consulta, su razón de consulta, del por qué llegaron. Y sí es cierto que a veces los niños llegan por comportamientos agresivos por parte del niño, o sea, el niño que va es un niño agresivo. A veces el que llega es el niño que es agredido. Y a veces llegan por otras razones y cuando de repente empezamos como a revisar, yo te decía, este combo de información, entonces salen estas conductas y entonces también, por supuesto que las trabajamos. Insisto, este video del día de hoy es meramente informativo y pues aquí me voy a adelantar a las recomendaciones. Hay que acercarnos con un profesional para revisar estas particularidades de cada familia y revisar qué es lo que está pasando con nuestro niño, si es que quizá a lo mejor estoy hablando que mi hija, mi hijo tiene comportamientos agresivos.
La agresión en sí es una manera en cómo el cuerpo, yo se lo explico a los niños, es la manera en cómo el cuerpo reacciona o cómo el cuerpo responde a una situación que está sucediendo alrededor. Y la verdad es que una agresión es la manera, sí, en cómo responde el niño para resolver una situación, y es un problema cuando esto es muy constante, porque quiere decir que el niño no puede controlarse a sí mismo y le cuesta mucho trabajo resolver o controlar, manejar la situación que está sucediendo afuera, que por eso reacciona de esta manera con comportamientos agresivos, que ahorita te voy a dar como algunas, no quiero decir como un listado porque pues es enorme lo que se podría quizá, no quiero decir catalogar, pero entender como agresiones. Y entonces el niño, yo te decía que no es, porque aquí yo al principio yo les dije, a veces llegan los niños agresivos, y la verdad es que esto es una etiqueta, o sea, decir que un niño es agresivo, más bien sería, llega un niño con comportamientos agresivos, me refiero no es el niño, es su comportamiento, y yo creo que por ahí como padres es donde debemos empezar, porque quizá la manera, mucho como decimos, y aquí lo hemos escuchado seguro con muchos profesionales, si tú eres amable y tratas a tu hijo con esta amabilidad y le dices eres un niño inteligente, él va a creer que es un niño inteligente, porque los adultos nos estamos comportando y lo estamos tratando como un niño inteligente. Pero si yo le digo que es agresivo y entonces, pero ¿por qué gritas? ¿Pero por qué pataleas? Entonces él se va a predisponer porque es lo que le estamos poniendo en la cabeza. O sea, lo estamos etiquetando, y él, de hecho los niños cuando ya vienen a consulta, los que ya están grandes, los niños es ¿para qué lo resuelvo? O ¿para qué soy amable si yo ya sé que yo pego? O sea, yo lo sé. Y a veces los niños dicen, pues es que no lo puedo controlar porque ya hemos dejado que este comportamiento se haga constante, porque este comportamiento empezó como por poquito. O sea, no es un detonante, perdón, hay momentos que son detonantes, sí, pero no es una reacción inmediata. O sea, empezó a cocinarse desde muy poquito y no se observó, no se trabajó, y entonces empezó este comportamiento de poquito a más. Entonces, otra vez, la agresión, yo te decía que es la manera que tiene el cuerpo de poder resolver una situación que está afuera, porque yo no soy capaz de poder controlar mi emoción, y también viene mucho de cómo percibimos lo que está sucediendo, y esto no es exclusivo de los niños. Yo ahorita mi trabajo es dedicarme a los niños, y te voy a decir qué pasa con los niños pequeños, porque no es lo mismo una agresión de un niño de 3 años, de un niño de 1 año, por ejemplo, a una agresión de un adolescente. Por supuesto que no es lo mismo, y no hablemos, por ejemplo, de lo que pasa con los adultos. Entonces, la agresión, yo te decía que es una respuesta del cuerpo. Quizá a lo mejor, no sé, imagínate que de repente alguien a lo mejor viene, yo voy caminando y quizá a lo mejor alguien pasa muy corriendo de repente, y yo me asusto. Es la manera que mi cuerpo reaccionó, asustarme. Y quizá a lo mejor en esta manera de que pasó tan cerca de mí, me empujó, o a lo mejor mi reacción, quizá a lo mejor fue devolverle el empujón, y fue una reacción inmediata, y mi empujón fue una reacción inmediata por algo que yo aprendí, porque la agresión se aprende. Los niños no nacen siendo agresivos, lo aprenden porque el entorno o una situación, hay una constancia alrededor del niño donde el niño lo aprende muy bien y lo repite en la manera en que en casa o en el entorno se está manejando. ¿Qué quiere decir? Que si yo en casa grito mucho, porque esto se considera como una agresión, otra vez, de acuerdo a la interpretación de lo que está sucediendo, porque a lo mejor si yo estoy en un extremo y la otra persona no me escucha, pues claro que le voy a levantar la voz y gritarle para que pueda escucharme. Entonces no estoy agrediendo, estoy tratando de comunicarme en voz alta por la distancia que estamos manejando. ¿Me explico? Entonces aquí otra vez, si la persona pasa corriendo y me empuja y yo quizá a lo mejor lo empujo de regreso, es porque otra vez en mi contexto, así es, si uno me empuja, yo aprendí a empujar. Pero puede ser también otra situación distinta, donde él me empuja y quizá a lo mejor yo me asusto porque otra vez en mi entorno algo sucede, y es la manera en la que yo he aprendido. Entonces, una agresión es la respuesta que tiene el cuerpo a solucionar una situación que hay afuera. Por ejemplo, llamémosle un problema. Y la violencia yo te diría que ya es, pero otra vez, la agresión es una respuesta que tiene el cuerpo, y lo tiene el ser humano desde siempre. Y otra vez, entre más pequeño sea el niño, digamos que es algo muy natural, aún siendo pequeño, también puede convertirse en algo ya no natural, porque nosotros como adultos vamos enseñando al niño, y ahorita les voy a platicar.
Pero cuando los niños ya están grandes, ya se convierte, digamos, en violencia, que es lo que muchas veces sucede en los adolescentes o en los adultos, porque ya hay una conciencia y ya hay una intención de agredir, de atacar al otro, incluso de mentir, porque podría considerarse también una manera de agresión, el manipular, el mentir, porque hay un beneficio de la persona que está haciéndolo para otra persona. Entonces, aquí hay una diferencia entre agresión y violencia. Y de estos temas acerca de violencia ya lo hemos hablado en otros temas, y te voy a pedir que te vayas a dar una vuelta en la web y que le busques el violentómetro, que es una línea, no recuerdo si son 24 o 25 puntos, donde justamente la violencia va escalando de menos a más. Y esto me gusta mucho hablarlo con los niños que ya están grandes, y los niños pequeños se los doy explicadito en una plática rapidita de unos 3 minutos. No me detengo mucho, pero doy ejemplos. Y de hecho en el violentómetro viene una lista de cómo empieza, y empieza quizá a lo mejor por pequeños empujones, por esconderte tus cosas, por ignorarte, por pedirle a otras personas que no te hablen, por criticarte, y todo esto va escalando. Eso ya es violencia, pero ya hay una intención de dañar a la otra persona. Incluso el manipular, otra vez los niños, a veces los papás llegan y dicen, Mónica, es que mi hijo me manipula, y estamos hablando de un niño de 3, 4 años. No, papá, los niños no manipulan. Bueno, aprenden, y los niños tampoco mienten, aprenden ya el sentido de lo que es una mentira y el sentido de la manipulación, pero cuando ya están más grandes, eso es cierto. Y ellos no lo aprenden con mala intención, aprenden porque hay un beneficio de cambiar las cosas, y estamos hablando de una verdad, y de manipular es un beneficio. O sea, si yo te digo, te cambio, te ofrezco, pues a veces esto también es negociación y no siempre es manipulación, ¿me explico? Pero aquí otra vez es mucho desde la perspectiva de los adultos, como lo estamos viendo, de otra vez de la edad que tienen los niños, porque pues no es lo mismo agredir que violentar, por ejemplo. Y ya estamos hablando otra vez que la violencia ya viene para los niños que ya están más grandes, que ya tienen una conciencia, que sí quieren agredir a otra persona, y que por supuesto los adultos, los adolescentes también. Por ejemplo, la agresión, ¿cuáles podrían ser algunos? Yo te decía algo como natural, Mónica, o sea, como un niño puede agredir de manera muy natural y que aparte está como bien, ¿ok? Un niño cuando es muy pequeño, hablemos de los bebés, por ejemplo, ellos en su naturaleza, el mundo, el entorno lo conocen por medio del tacto. Es importante que los bebés estén pues descalzos en lo posible, y si hace frío quizá a lo mejor con algunos calcetines, etcétera. Entonces, por medio de los pies también se tienen sensaciones, de las manos se tienen sensaciones, y los niños, por ejemplo, cuando son bebés y están en el gateo, están en la etapa oral, ¿qué quiere decir? Que se meten todo a la boca, porque es la manera de conocer el mundo. Y te hablo de aquí porque quizá la respuesta de un niño ante una situación, otra vez, puede ser morder, y eso es algo muy natural en un bebé de esta edad. Yo te platicaba del gateo. Cuando los niños van a la guardería o al maternal, ya al preescolar ya no muerden tanto, ya no es tan natural. Y ahí los niños ya saben que morder no está bien. Estoy hablando de preescolar, alrededor de unos 3, 4 años, 5, 6. Obviamente los niños saben que morder no está bien. Incluso como papás en consulta, hay una cocinita que está pues de juguete, una cocinita, y tiene objetos para jugar a la cocina, comida de juguete, etcétera, y la gran mayoría de los niños suele meterse los juguetes a la boca. Entonces de repente el papá dice, no te lo metas a la boca, no te lo metas, y yo a veces le digo, no lo metas a tu boca, porque ya otros niños se metieron los juguetes a la boca y eso no está bien, y rápido se lo saca. Entonces el niño sabe que eso no está bien. Eso se lo vamos enseñando a los adultos, pero en su naturaleza el ser humano otra vez pasa por esta etapa oral otra vez, que es muy saludable porque es la manera de conocer al mundo, pero otra vez es nuestra responsabilidad como adultos el poder guiar al niño. Por ejemplo, yo les regalo canicas a los niños, y a veces llevan a sus hermanos pequeños, y yo le digo, oye, y explícale a tu hermano que esta canica es para jugar, y tiene un objetivo la canica, pero no es para meterse a la boca, y los niños lo entienden, ¿ok? Entonces, otra vez, desde esta parte ya estamos enseñando cuándo sí y cuándo no. Yo te decía que cuando los niños están en la guardería es muy natural que muerdan, y muchas veces es una manera de, incluso de defenderse, y es algo natural a esa edad. Y yo como mamá psicóloga, alguna vez a mi hija en el preescolar, tenía como 3 o 4 añitos, tenía un compañero que la mordió.
El niño tenía una condición, tiene una condición, el niño es autista. Entonces el niño la mordió a ella, como muchos autistas suelen hacerlo, y es algo muy natural en muchos de los niños con esta condición. La mamá, la verdad es que estaba súper apenada, incluso la mamá me dejó de hablar y ella se escondía y de repente, digo, se escondía porque de repente cuando había reunión como que me evitaba, es la manera correcta, me evitaba, y de repente a veces cuando coincidíamos en la puerta, pues ella de repente me esquivaba, etcétera, para recoger a nuestros niños. Yo como mamá psicóloga, claro que sé que es algo natural en los niños. Mordió a mi hija, claro, fue una mordida muy, muy superficial, nada más como del momento, no le dejó marca, sí lloró mi hija en ese momento, pero no sucedió a más. Y yo como mamá sé que esto es algo natural en los niños, otra vez hasta cierta edad. Pero a veces como papás eso nos molesta mucho si es que mi hijo es el que ha sido agredido. Y me ha tocado mamás también de por ejemplo, de añito y medio, donde de repente cuando yo llevaba a mi hija a estimulación temprana, un niño contestaba con una mordida a otro. Te estoy hablando de bebés otra vez que están gateando. Y la mamá estaba muy ofendida y ella no entendía y ella quería que por favor el niño lo corrieran, que ya no regresara a la clase, como era posible, que por favor lo educaran. Y claro, otra vez, como mamá de un niño agredido, claro que puedo imaginar cómo puedes sentirte ofendido, pero hay que recordar otra vez que esto es algo muy natural. ¿Qué es lo que quizá a lo mejor podríamos hacer? Es mamá, pues te ofrezco una disculpa. Yo sé que a lo mejor una disculpa pues no va a borrar las mordidas que tiene tu hijo, y claro que no va a borrar quizá a lo mejor pues las marcas, etcétera. Voy a trabajar con mi bebé en cómo está manejando, etcétera. Pero a esa edad es otra vez es la manera en la que ellos logran poder defenderse, o quizá a lo mejor no es defenderse, otra vez están ellos conociendo el entorno. Entonces a veces los bebés también se acercan y así como se meten cosas a la boca, pueden tener estas pequeñas mordidas. Incluso, digo, yo no estoy comparando, pero también, por ejemplo, nosotros tenemos un gato y el gato también a veces en el juego muerde. Incluso antes de darnos un beso también a veces muerde. Incluso mi hija ha dicho muchas veces que a él la muerde pero no la presiona. Entonces nada más es como la acción de dejar los dientes y enseguida la suelta y luego ya se le acomoda. Y puedo decir, no es una agresión, es la manera en la que el gato ha aprendido quizá a lo mejor a socializar con nosotros que vivimos otra vez en casa. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo, quizá a lo mejor es un poco burdo, pero es el ejemplo que puedo ponerte acerca de cómo es natural en el ser humano a esta edad que muerdan, porque están conociendo el entorno, y quizá a lo mejor también es una manera de resolver de los niños, porque cuando ya están grandes los niños a veces dicen, este juguete es mío, o no, yo no se lo quiero prestar, o a lo mejor lloran. Bueno, el impulso de un niño es morder quizá en ese momento, y ahorita dije la palabra impulso porque muchas veces va de la mano con la agresión o con la agresividad en los niños. Otra vez que la agresión, cuando los niños están muy pequeños, otra vez es una reacción del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Los niños actúan de manera impulsiva con comportamientos otra vez que no están quizás aceptados, que no están adecuados, pero eso los adultos vamos a enseñarle a los niños cuándo no y cuándo sí, por ejemplo. Ahorita te voy a platicar. Te puse el ejemplo de cuando yo estoy gritando de un extremo y estoy, ay, por favor, escúchame, ven, acércate, y de repente la otra mamá, no, es que no te escucho, ¿ok? Eso no es violencia, no es agresión, simplemente estoy levantando la voz para podernos comunicar, y eso es algo que le podemos enseñar a nuestros niños, cuando sí gritar, cuando no gritar, cuando es válido, o por qué lo hacemos si es que estoy levantando la voz, que muchas veces también, otra vez, puede ser, estoy levantando la voz, pero no estoy gritando. Y no estoy gritando porque no va de la mano, no estoy aunando o agregándole te estoy maltratando, te estoy insultando, te estoy ofendiendo, te estoy poniendo sobrenombres, etc. Entonces, yo te decía, los niños pequeños es natural que muerdan, como por ahí de los 3 años, o sea, otra vez, los niños aprenden el sí y el no desde muy pequeños, pero cuando ya están en preescolar aprenden muy bien sobre lo que está bien o lo que está mal. Cuando ya los niños están en la primaria les queda clarísimo lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho muchos niños en la consulta dicen, es que mi mamá dice que eso sí se hace, o mi mamá dice que eso no se hace, o sea, les queda clarísimo. Yo recuerdo mucho una anécdota cuando estábamos en la pandemia, de que los niños usaban cubrebocas, y en una escuela en Estados Unidos les hicieron las fotografías como de fin de curso, y de estas fotografías donde les ponen acá atrás pues como un fondo, y habría que quitarse el cubrebocas
para sonreír y tomar la fotografía para el anuario. Y yo era un niño muy pequeño, como de unos 6 añitos, y yo recuerdo que el niño decía, no me lo voy a quitar. Y él decía, es que mantenemos distancia, estamos al aire libre, te lo puedes quitar, es seguro. Y él, no, es que mi mamá dijo que no. Y el niño salió con el cubrebocas en el anuario y se le aplaudió mucho. ¿Por qué? Porque los niños son firmes. Otra vez, lo que se les enseña es lo que aprenden. Y ahí es donde los padres tenemos que tener otra vez este sentido y esta asertividad es lo que quise decir, para poder hacer la diferencia. Cuando sí pegar, y estoy hablando de pegar quizá a lo mejor, pero podría ser un empujón también. Ahorita te puse yo el ejemplo. Y otra vez de cuando quizá a lo mejor yo les explico a los niños cuando hablamos de agresión o de bullying, por ejemplo, yo estiro mi mano y esta distancia que hay de mi brazo es la distancia adecuada en la que yo puedo proteger mi cuerpo. Y entonces cuando yo extiendo el brazo es la manera en la que este es mi espacio vital y yo decido quién se acerca, por ejemplo, si estamos hablando de un abrazo, o quién no, y puedo decir basta. O sea, hasta aquí no, hasta aquí no quiero. Y a veces esto se puede interpretar como un empujón. Y a veces de repente vienen los papás, es que lo empujó. No, es que yo te quise explicar que ese es mi espacio vital, pero tú estabas insistiendo. Entonces, ¿qué me quedó? Pues sí, empujarte. Entonces a veces es, papá, yo creo que eso no fue un empujón. Bueno, sí lo fue, pero más bien tu hijo no estaba agrediendo, tu hijo se estaba defendiendo, que es otra cosa. ¿Me explico? Y ahí es otra vez donde ya los niños lo hacen cuando ya están grandes y es donde cómo lo estamos interpretando nosotros, y otra vez que es una agresión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de un niño o por qué un niño es agresivo? Ya te decía yo que la agresión es un comportamiento que tiene el cuerpo, una respuesta, la manera en cómo responde el cuerpo ante alguna situación que está pasando en el entorno. Y el niño lo hace porque el niño pierde el control de sí mismo. El niño no ha aprendido a manejar situaciones. Es muy probable que los niños que tienen conductas agresivas, los niños tienen baja tolerancia a la frustración. La frustración es muy buena. La frustración es esto que a nosotros los adultos no nos enseñaron. Y digo porque la gran mayoría de los padres que hay en consulta, me atrevo a decir que un 98% de los padres, incluyéndome yo, no nos enseñaron a que pudiéramos expresar. Generalmente los padres en nuestra generación teníamos que estar en silencio. Los padres, nos tocó en nuestra generación donde los papás nos abrían los ojos y ya nosotros los niños entendíamos y atendíamos. Ahorita eso ya no funciona porque los niños pueden expresar, y como pueden expresar, los adultos tenemos que dar una explicación. Y a mí me encanta en la consulta cuando los padres dicen, Mónica, me va muy bien, estoy trabajando muy bien en casa, pero ¿sabes qué? No me encanta que son niños que te cuestionan todo, Mónica, o sea, preguntan, o sea, le doy una indicación y ¿pero por qué? Pues qué bueno, papá, porque si llega una persona que tiene malas intenciones, pues entonces tu hijo necesita pensar que eso no está bien. Y al expresarlo, tu hijo está dudando de hacerlo o no. Dale razones del por qué sí debe de hacerlo, explícaselo y tu hijo lo va a entender. Bueno, la frustración es generalmente el que no nos enseñaron a nosotros, porque nos enseñaron a quedarnos callados. Por lo tanto, cuando algo no salía como nosotros queríamos, pues nos teníamos que quedar callados. Y claro, no podíamos expresar que estábamos frustrados o que estábamos molestos, porque la frustración es sentirme molesto, sentirme enojado, sentirme pues a lo mejor también triste acompañado, porque no resolví esto, porque no logré terminarlo y porque tenía muchos deseos y porque y ahí nos quedamos. Y los niños, pues ahora sí que en estos tiempos hay que enseñarles que, bueno, ya veo que estás enojado, ya veo que estás muy triste, híjole, yo estaría igual, a ver, platícame cómo te sientes, o que ya reconocimos, ya te validé, bueno, ¿ahora qué hacemos? O sea, el plan no salió, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué sugieres? ¿Qué se te ocurre hacer? Y entonces los niños empiezan acá arriba a pensar, a maquilar con este pensamiento crítico que deberían de tener la libertad, y entonces los niños empiezan a resolver y nosotros les permitimos, otra vez los ayudamos o les paramos, porque hay niños también que rápido ya tienen la solución. Bueno, les decimos hasta dónde pueden llegar. Bueno, un niño que no se le ha enseñado esta situación tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que él no tenga el permiso de ser escuchado. Por supuesto, no tiene el permiso de poder expresar o de tomar estas pequeñas decisiones en casa. Y entonces, a la menor situación que sucede afuera, se frustra. Y como no puede resolver, es la manera que tiene incluso para socializar con otros niños.
y para resolver una situación. Y yo te estoy hablando de que los niños cuando ya están pequeños ya aprenden esto no y esto sí, esto está bien y esto no. Y los niños lo van aprendiendo. Entonces, como papás, a veces les enseñamos a los niños que ellos no deben de permitir que otro niño les pegue, porque esto es algo que es común en la consulta. Vengo para que mi hijo no le pegue a nadie, para que aprenda, pues, que no se permita, porque hay un niño que lo molesta, etcétera. Pero también a veces es, ¿y cómo le enseño a mi hijo a que él aprenda a manejar las situaciones cuando hay otros niños que le pegan? Entonces, a veces los niños no sabemos cómo hacerlo, incluso los adultos, a veces también, si sucede una situación afuera, no sé cómo hacerlo, y nos protegemos y eso está muy bien, pero de aquí a poder parar la situación, con esto, por ejemplo, tan solo para poner la mano enfrente para poder protegerme, lo que te platicaba de la distancia, se requiere de valentía también, porque la valentía es sí tener miedo y aún así hacerlo. Si te estoy hablando de una persona que es más grande o a lo mejor mucho más impulsiva o a lo mejor también un niño que piensa mucho más rápido, que quizá a lo mejor resuelve de manera más impulsiva, etcétera. Eso también hay que enseñarlo. Entonces yo te decía, un niño que tiene conductas agresivas es muy probable que su tolerancia a la frustración sea muy baja, que no sabe resolver, que no sabe expresar, que no tiene el permiso en casa de poder decir cómo se siente, no es validado sobre sus emociones. Es muy probable que ni siquiera se dé cuenta que está enojado porque la agresión va acompañada del enojo. Y muchas veces aquí los niños en la consulta, ¿te acuerdas de la película de Intensamente? Que al principio las emociones eran como, son esferas y todas eran amarillas y todas eran rojas o todas eran verdes o todas eran azules, o sea, me refiero a que todas eran como completas de un solo color y al final de la película ya las esferas están combinadas con colores distintos. Entonces, hace incluso unos días, hablando sobre las emociones con mi hijo de 7 años, hablábamos yo muy... quizá a lo mejor muy hermética, es como el enojo es rojo. Y mi hijo me dijo, pues sí, pero a veces el enojo puede ir acompañado de la tristeza y no siempre va a ser rojo. Entonces, ok, y tienes toda la razón, porque a veces el enojo puede ser un disfraz de la tristeza. Entonces, esta emoción es lo que un niño con conductas agresivas es lo que puede haber detrás, que a veces pensamos que es un niño que es mal portado y la verdad es que no siempre es así. O sea, los niños mal portados a veces no saben de reglas y eso también eso es chamba de los papás, enseñarles otra vez, y las reglas son lo que sí se hace y lo que no se hace. Así tal cual lo trabajamos en la consulta. Ponemos, por ejemplo, un juego del 1 para hablar sobre las reglas y nos sentamos y empezamos a mezclar las tarjetas, y antes de empezar a repartirlas yo le pregunto al niño, ¿tú sabes qué son las reglas? Hay niños que saben y hay niños que no tienen idea, y casi la gran mayoría lo sabe porque en la escuela hay reglas. A mí me ha tocado ir a observar a las escuelas y la gran mayoría tienen anotado, ya sea en el pizarrón o en pancartas aparte, etcétera, el no corro, el no empujo, el soy amable. Incluso en una escuela a la que acabo de ir tenían un listado de los ayudantes del día, o sea, si mi nombre estaba ahí, yo voy a ayudar, y venía especificado en dónde voy a ayudar. O sea, si mi nombre no estaba ahí, pues no tengo por qué levantarme, no tengo por qué andar discutiendo con otro niño por borrar el pizarrón. O sea, porque yo sé en qué momento va a ser mi momento, pero ahorita no. O sea, los niños saben de reglas. Entonces, en consulta es, las reglas son las cosas que sí podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Entonces, en un juego de 1 que sí podemos hacer, pues podemos jugar sentados. Que no podemos hacer, pues si jugamos sentados, entonces no podemos andar brincando. Y si estamos jugando al 1, pues no me voy a levantar a jugar pelota. Y los niños lo entienden clarísimo. Bueno, un niño que tiene conductas agresivas es muy probable que las reglas le cuesten porque no se las hemos enseñado en casa. Y entonces no tiene control de sí mismo, porque no puede controlar la situación que está sucediendo y se siente frustrado porque las cosas no están resultando como él quisiera. Y entonces, claro que va a sentirse muy enojado. Yo te decía que quizá un trasfondo pudiera ser la tristeza también, y es su manera de resolver. Ahora, yo te estoy hablando de resolver una situación, quizá a lo mejor a la hora del recreo de que no tiene amigos, pero yo te decía también que a veces estas conductas agresivas es la manera en la que el niño aprendió a socializar. Y socializar quizá a lo mejor sería un jalón de cabello, o a lo mejor quiero estar cerca de una persona y de repente me pego mucho con ella, o quiero abrazarla y de repente soy muy brusco al abrazarla. A veces eso también se puede interpretar como una agresión.
Y otra vez, el niño no es un niño mal portado, simplemente es, pues quizá a lo mejor en casa no he recibido suficiente cariño, no me han enseñado cómo abrazar de manera adecuada y pues por eso lo estoy haciendo de manera brusca, pero yo no sabía que era de manera brusca, es que nadie me dijo que así, ¿no? Que pues tan fuerte el abrazo quizá no, ¿ok? Entonces, yo te decía que estas conductas agresivas no se heredan, se aprenden. Y digo no se heredan porque puede ser que a lo mejor papá y mamá tengan este comportamiento en casa. Lo que te quiero decir es que heredar va de los genes, o sea, estoy hablando biológicamente que se heredó así como se hereda el color de los ojos o el color de la piel. Bueno, estas conductas agresivas no se heredan. Si fuera algo patológico, me refiero como estas agresiones patológicas, bueno, quizá a lo mejor ya estamos hablando algo orgánico donde el cerebro no está funcionando de la manera adecuada y otra vez ahí habría que trabajarlo con un psiquiatra, con un psiquiatra también para revisar cómo está funcionando el cerebro, pero sí estamos hablando de algo biológico que muchas veces otra vez no necesariamente tiene que ser algo hereditario, es más un comportamiento aprendido y esto de aprendido es que es muy constante, porque también a veces en consulta los padres dicen, híjole, pues es que a lo mejor sí le grité 1 o 2 veces y ahora se la pasa gritando, o a lo mejor sí le pegué 1 o 2 veces y ahora resulta que está pegando. No, papá, si es muy constante el comportamiento del niño, quiere decir que en casa, o sea, para que lo haya aprendido quiere decir que hubo una constancia, y para la constancia del niño en su conducta agresiva, quiere decir que los adultos le estuvimos permitiendo, y claro que el niño ha sido agresivo de manera muy constante, otra vez porque los adultos no hemos puesto los límites. ¿Y en dónde se aprende? Pues se aprende en lo que hay en la dinámica, o sea, papá cómo se comporta, mamá cómo se comporta, en la escuela, por ejemplo, si a lo mejor hay un compañero que tiene el mismo comportamiento y a lo mejor el comportamiento le funciona también al niño, los otros niños observan y empiezan a comportarse igual, algún maestro, quizá a lo mejor un tío, o sea, donde siempre haya una constancia. Vamos, que repetí, siempre constancia, donde haya una constancia del comportamiento y los niños lo van a aprender. Ahora, ya que sabemos la diferencia entre agresión, violencia, yo te decía que no son niños agresivos, más bien es un niño que tiene un comportamiento agresivo. Ya sabemos que hay una naturaleza cuando los niños están muy pequeños, porque es la manera de socializar, la manera de socializar, me refiero a lo mejor la cercanía, como están, yo te decía, aprendiendo, metiéndose las cosas a la boca. A lo mejor de repente se atravesó por ahí el brazo de un niño y lo mordí, pero yo no quería, el niño no quería hacerlo, el bebé no quería hacerlo. Cuando van aprendiendo, los niños ya saben lo que está bien y lo que no, y entonces otra vez, y te estoy hablando de un niño a lo mejor de 6 años que los papás a veces dicen muerde y me preguntan, pero no es como muy normal, Mónica, porque pues se meten a la boca. Ok, sí, esta etapa pasa, pero los niños crecen y aprenden y morder ya no es natural. Y de hecho las rabietas, cuando las hemos platicado aquí, las rabietas se terminan por allá deberían de terminarse alrededor de los 5 o 6 años y a veces tienen rabietas los niños hasta los 10. Bueno, quizá a lo mejor el concepto es distinto porque ya un adolescente tiene una expresión muy distinta, pero las rabietas en sí son para los niños muy pequeños y a veces las rabietas van acompañadas del morder de un niño pequeño porque no tiene lenguaje para poder expresar, porque está aprendiendo del mundo y se siente frustrado porque quizá a lo mejor no alcanzó algún juguete que quería, etcétera, y es una manera de resolver. ¿Cuáles son las alertas que tú como mamá o papá a lo mejor tú las ves y de repente dices, híjole, esto ya deberíamos de ir a pedir ayuda? ¿Cuáles son las alertas? Cuando tu hijo ya sabe que hay cosas que están bien y que están mal, porque tú se lo enseñaste, tú le enseñaste, por ejemplo, a lo mejor, no sé, un ejemplo muy burdo sería a lo mejor tomamos agua, a lo mejor, no sé, antes de ir a dormir, quizá un vasito pequeño, pero puedes tomar agua, sí, toda la que quieras durante todo el día, pero en la noche antes de ir a dormir, pues quizá a lo mejor ya no, y le explico otra vez por qué, porque a lo mejor podrías mojar la cama, porque pues estás dormido y almacenas demasiada agua, por eso no, es nada más un traguito y ya, por ejemplo, ¿ok? Pero tu hijo sigue tomando y tomando y tomando agua en la noche. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues claro que va a haber una consecuencia, ¿ok? Y tu hijo cuando ya está grande lo entiende. Y de verdad es que los niños son tan increíbles porque entre más pequeños les enseñes, aunque quizá no lo entiendan, estoy hablándote de un bebé, si tú eres muy constante, él va a aprender de esta habitualidad y lo va a aprender porque no aprende otra cosa.
Entonces, si tú le dices que morder no está bien, por ejemplo, una mamá en consulta, yo le tomé su frase y ella suele mucho decir, usa tus palabras para decir, usa tus palabras para expresar. Y un niño pequeño es usa tus palabras. Entonces, más bien sería usa tus palabras para decir que no te gusta, pero el morder, pues eso no está bien porque lastima a las otras personas. De hecho, los niños aprenden también sobre empatía desde que están muy pequeños y lo aprenden porque lo sienten a sí mismos. Cuando a ellos les muerden, híjole, te dolió mucho, ¿verdad? Bueno, pues así se sintió quizá a lo mejor Laura cuando tú la mordiste. ¿Eso está bien? No, claro que no. ¿Y tú crees que está feliz? No, claro que no. Bueno, entonces vas a volver a morder y el niño, claro que le va a quedar, no voy a poder, no voy a morder. Ahí el niño ha aprendido una lección. Y es muy probable que el niño no vuelva a morder otra vez, porque yo como mamá estoy cuidando esa parte. Entonces, con esto te quiero decir que si tú ya enseñaste a tu hijo sobre el sí y el no, o sea, lo que está bien y lo que está mal, y digamos que está mal, no es una palabra que me encante usar, pero muchas veces tenemos que hacer una referencia muy clara a los niños porque ellos son muy literales. Entonces, ¿qué está bien ahorita que hablábamos del agua y qué está mal o lo que no debemos hacer, por ejemplo? Entonces, si hablamos de conductas agresivas, cuando tú ya le enseñaste a tu hijo sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer, pero tu hijo aún sigue siendo muy constante en este comportamiento agresivo, quiere decir que tu hijo ya es consciente de él. Y te estoy hablando de un niño grande. Ahora, quizá a lo mejor tú ya le dijiste que no muerdas y tu hijo tiene 4 años y puede entender, porque un niño de 4 años ya puede entender muchas cosas. A los 4 años ya no es adecuado que los niños muerdan, ya pasó esa etapa, pero tu hijo sigue mordiendo. Otra vez, los niños sí van a aprender y que hay una intención. O sea, si hablamos de empatía, a lo mejor no se la he enseñado y entonces otra vez lo voy a seguir mordiendo. Y a lo mejor, porque sí, me ha tocado casos donde a veces los niños disfrutan el ver sufrir a otro niño. Y te estoy hablando porque a veces los niños me expresan, pues es una venganza, por ejemplo. Entonces yo sé que es una venganza, dice el niño, y yo sé que va a llorar, y yo sé que se va a enojar, y yo sé que su juguete no lo va a encontrar, y lo tengo yo en mi bolsa. O sea, ya hay una intención y los niños lo entienden y claro que lo entienden. Otra vez, no como los adultos lo entendemos ahora, pero este es un camino que estamos permitiendo, que estamos enseñando o que no estamos enseñando. Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Cuando tú como papá te das cuenta que tu hijo tiene una intención de lastimar a otro niño, que tiene la intención de dañarlo y de hacerlo sufrir. Y con sufrir yo lo considero diferente a sufrir y dañar, porque dañar es morder, dejar ahí la herida, pero sufrir muchas veces es como algo que es muy constante y que es como duradero y no es algo como pasajero. A lo mejor otra vez la mordida fue en ese momento, claro que el dolor y la marca le va a quedar por días, pero el sufrir es algo como muy constante. Hablemos, por ejemplo, del bullying. ¿Okay? Ahora, yo estoy hablando aquí de conductas agresivas y no mencioné qué podría ser una conducta agresiva, pero eso creo que cada familia lo puede hacer de acuerdo a sus valores. Yo ahorita te puse el ejemplo de gritar. Yo te explicaba que manipular y mentir los niños lo aprenden con el tiempo cuando ya están más grandes, pero un niño de 4 o 5 años no manipula ni miente. Aprende cómo modificar la verdad y aprende que hay beneficios, pero eso no es mentir o no es manipular. Pero ya un niño que es grande, que tiene ya intenciones, entonces eso es agresión. Y entonces es donde debemos de buscar ayuda. Y las agresiones no siempre son el contacto físico. Estoy hablando de morder, de pegar o de empujar. Estoy hablando también, por ejemplo, el de mentir o de inventar una cosa o de chantajear. Entonces en consulta, yo ahorita mi hija hubo una situación hace un par de meses con un adulto en su escuela y hablábamos del soborno. Estoy hablando que mi hija tiene 12. Bueno, me tocó hablar del soborno con una niña de 8 hace una semana en sesión. Ella no sabía y fue una situación que se dio entre los niños donde un niño le ofreció galletas a otra niña para que hubiera un beneficio. Entonces, bueno, eso se llama se me fue la palabra que ahorita les mencioné, pero eso es poniendo las palabras como son y poniendo la situación como es para que el niño lo vaya aprendiendo y después él pueda detectarlo cuando a él le toque. ¿Me explico? Entonces yo te decía que esto no nada más son agresiones físicas, sino también es esta parte emocional, psicológica también, que es el de mentir, el de poder chantajear a una persona, quizá a lo mejor esconderle sus cosas para que las esté buscando, porque lo he visto en la consulta, los niños de repente me escondió mi juguete o nos quedamos horas buscando algo y lo tenía escondido, o sea, y no salimos a comer porque pues estábamos buscando esa cosa.
O sea, estas son estas agresiones, el poder inventarle como chismecitos un niño a otro niño en la escuela, ridiculizarlo, humillarlo, estas son agresiones, me explico. Y esto se da, yo ahorita te estoy hablando quizá a lo mejor muy suelto, pero esto se da en los distintos espacios, llámese la escuela, llámese por ejemplo lo que hemos hablado mucho sobre las redes sociales, y creo que como papás es donde debemos de limitar los aparatos para que nuestros niños no estén tan expuestos a esto, pero tenemos que enseñarlo en casa porque es algo real que pasa. Y yo ahorita te marqué nada más algunas. Yo te decía, busca ayuda cuando sientas que este comportamiento es muy constante en tu hijo y que lo que busca sí es lastimar, y que tú lo notas que es, ay, hasta como que se calma cuando le pega a otra persona o cuando ve sufrir al otro niño. Esto, pide ayuda. Pide ayuda también cuando esto que tu hijo está haciendo es cruel. O sea, me refiero a que sí de verdad lo está lastimando. O sea, no quiero decir que lo está lastimando de mentirita, quizá a lo mejor así es como soné. No, pero él está disfrutando y lo que está haciendo es cruel. Te estoy hablando de no sé, de repente, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar mucho, estoy rodeada de familias donde quizá a lo mejor sus niños son niños de corazón. Y de verdad que a veces cuando los niños se enteran de esta situación, usan eso para atacar al otro niño y verlo sufrir. Y es una situación donde se juntan los niños en grupo y ya saben que eso lastima, y entonces eso es lo que usan para que el otro niño baje. Y entonces, me explico, a esto me refiero, es cruel. Para mí esto es cruel porque los niños sufren. Y me ha tocado atender a estos niños en consulta, de escuchar todo lo que dicen los niños, y es cruel. Es cruel cómo lo dicen, es cruel la situación que se está manejando y cómo el niño lo vive. Otra también en la que tú debes de buscar ayuda, porque es cuando tu hijo o cuando el niño tiene este comportamiento, pero se desata en lo más mínimo. O sea, yo te decía que estas conductas agresivas no fueron de hoy para mañana. O sea, se estuvieron cocinando y los adultos estuvimos permitiéndolo, y empezó de poquito y empezó a más. Pero yo te estoy hablando que ya tiene quizá a lo mejor unas 3 semanas, o quizá a lo mejor ya tiene medio año, o así es como nos hemos manejado en casa. Bueno, así es como lo aprendimos. Porque yo te estoy hablando ahorita de que un niño sucede una situación y en ese momento el niño detona. O sea, no hay tiempo para pensar o sentir. O sea, en ese mismo momento el niño descarga como él puede con agresiones. Esa es una alerta. Y cuando tú te das cuenta que el niño no tiene otras maneras de solucionar, sino con agresiones, esa es una manera de pedir ayuda. O sea, siempre contesta de la misma manera, y digo siempre porque quiere decir que está enojado, quiere decir que está colérico, quiere decir que suele mentir, quiere decir que su primer impulso es pegar, quiere decir que su primer impulso es decir algo también, porque a las agresiones también son verbales, y que también por supuesto son crueles. Otra también es que estos comportamientos agresivos son peligrosos, o que son situaciones intensas para sí mismo y para los otros niños. Y aquí puede ser cualquier cosa. O sea, me ha tocado de repente los niños pequeños incluso, que traen un lápiz, por ejemplo, y amenazan a otro niño con un lápiz. Y te estoy hablando de lápiz con punta. Y me ha tocado también ataques de niños a otros niños, incluso niños que, por ejemplo, digo, aquí estoy esperando que Facebook no me censure este video, porque pues, estamos hablando de muchas palabras, y por acá en psicología infantil saben que tengo problemas con la página, y cualquier situación ya de repente me censura. De hecho, acá en la página, haciendo un paréntesis, en psicología infantil ya no me permite programar los eventos. Por eso es que ya no se los programo, porque los lives, pues desconozco si me permite como que se compartan. O sea, ya no me da tanto alcance, los tiene como muy guardados. Si la gente los busca, los va a encontrar. Entonces, espero que no me baje ningún video, pero me ha tocado casos de niños que traen el cuchillo en la bolsa, en la mochila, y te estoy hablando de niños de 6 años, ¿ok? Otra vez, porque es lo que aprendieron, porque los adultos no estamos poniendo atención, porque a lo mejor eso es algo muy natural para un adulto, y es algo muy natural para los niños. Y me ha tocado niños que tienen dinámicas donde
en casas, no sé, de estas canciones que no permitimos que los niños escuchen, por ejemplo, de Peso Pluma, por ejemplo, estas situaciones, bueno, las familias las viven de algo muy normal y los niños se comunican muy normal y tener estas quizá armas en casa es algo como muy normal, ¿me explico? Y es ahí donde otra vez es algo natural para ellos, pero es importante decirles a nuestros niños otra vez hasta dónde no. Entonces, yo te decía que estos comportamientos pueden ser muy intensos. Ya te decía que la chispa se le prende muy rápido al niño y el niño dice o hace algo que puede ser peligroso para sí mismo o que pone en riesgo también a otro niño. Es bien importante también que allí es donde yo te decía que a veces no es una agresión. Si yo me estoy protegiendo, si yo aprendí a poner mi mano y a lo mejor el niño seguía acercándose mucho y entonces mi reacción fue empujar, pues yo te diría, no es una agresión, le enseñas a tu hijo a defender, más bien hay que entender que el otro niño no estaba respetando los límites, porque tú estás educando a tu hijo, lo estás disciplinando, le estás enseñando a que aprenda a defenderse. Y eso también de repente a veces en las escuelas, por ejemplo, estos citatorios que ponen que es como a la menor situación, citatorio porque fue agresivo, citatorio, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, como mamá, mi hija una vez de 6 años le pusieron un citatorio porque dijo la palabra pedo, por ejemplo, cuando tenía como 5 o 6 añitos. Y la verdad es que digo, bueno, quizá a lo mejor usó la palabra equivocada, porque pues la manera correcta es decir flatulencia. No sé si de decir eso le habrían puesto un citatorio. Digo, para ellos se les hizo porque ese fue el texto que pusieron, que era un vocabulario agresivo y soez. Pues digo, es algo natural del cuerpo y en casa pues no tenemos pena en decir cuándo, pues porque todos lo hacemos, me explico. Pero otra vez, aquí las escuelas de repente se van como mucho a los extremos y es como cuando recapitulamos bueno, vamos a ver si hasta dónde tu hijo fue agresivo, tuvo comportamientos agresivos y hasta dónde también él estaba poniendo límites o hasta dónde no lo es, como el ejemplo que te decía de cuando yo le grito a una persona que está en el otro extremo y le estoy levantando la voz porque estoy tratando de comunicarme por la distancia, pero no necesariamente es agresión. Entonces, los niños o el ser humano deberíamos de tener este instinto de defendernos de manera natural. Y aquí se lo digo mucho a los niños en la consulta y a mi hija también tienes el permiso de defenderte de tus compañeros porque si tu vida está en peligro. O sea, tienes el permiso de defenderte y aquí claro, con mi hija de 12 años ya llegué a un punto donde haz lo que tengas que hacer para mantenerte a salvo. Entonces aquí es donde otra vez hay que revisar cuándo ya son agresiones, cuándo es violencia y cuándo me estoy defendiendo. Entonces eso es algo natural. Yo te diría que sea una alerta para que tú busques ayuda cuando tú notas que tu hijo no se defiende nada. O sea, que tu hijo no grita, que tu hijo no empuja, que tu hijo no se está protegiendo. Y esa también es una razón de consulta. Muchas veces, pues como muy constante, quiero decir, que llegan los padres porque el niño no se defiende y de repente las mamás a veces decimos, yo como mamá lo sigo haciendo todavía, pero a veces si te pegan, ve y dile a la maestra, si te pegan, ve y dile a la maestra. Y hubo un momento donde mi hija dijo, ¿sabes qué? O sea, ya le dije al maestro que estaba a cargo, fui y le dije, por ejemplo, a la titular como el responsable del grupo, pasó la directora y no me hizo caso. Entonces, ¿ahí qué pasó? Entonces, llegamos a un punto donde dije, bueno, si ya pasó muchos filtros y nadie ve o nadie escucha o no pasa nada, pues entonces haz lo que tengas que hacer, ¿ok? Ahora, yo jamás dije pégale, muérdelo, o sea, nada más bueno, hasta dónde es prudente, me explico, y otra vez te sientas y ves si te empujó, bueno, cómo medias el empujar. Si te ofendió, cómo medias el que te ofendió, me explico. Pero aquí otra vez nuestros niños, una alerta sería que tu hijo no usara algunos comportamientos, insisto, para defenderse. No estoy diciendo que sea agresivo, que tenga comportamientos agresivos, porque otra vez el parar o el decir alto. Había una vez en consulta me tocó trabajar un niño por ejemplo, que había un niño como que era muy insistente con él y empezamos a trabajar en casa. Él, no me gusta, no quiero, es desagradable. O si me gusta, si quiero y me encanta, ¿ok? Entonces eran como estas dicotomías, de extremo a otro. Pues el niño lo aprendió, que entonces en la escuela había un niño que lo molestaba y entonces era el niño, no quiero, te estoy hablando de las manos para poner los límites. Bueno, el niño no entendía. Y entonces, ¿qué aprendimos en consulta? Pues tienes que gritar tan fuerte para que alguien te escuche y venga a ayudarte. Entonces fue como, ¡no quiero! Y entonces, estoy hablando de un niño pequeño como de unos 4 o 5 años. Entonces,
Cuando el niño dijo no quiero, porque otra vez, pues ya llevábamos mucha insistencia del niño, ya mucho tiempo trabajando, cuando el niño levantó la voz, hacía gritar, entonces el otro niño que estaba molestando brincó y se puso a llorar. Y claro, ¿qué pasó en la escuela? Pues entonces fue como, ay, le gritó, le ofendió, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en esta parte otra vez es, si hay una alerta es porque tu hijo no se está defendiendo, busca ayuda para que aprenda técnicas, ¿ok? Y la otra también es que cuando ya hay una conducta agresiva muy constante, que ya hay comportamiento donde el niño pues es satisfactorio agredir al otro y que ya lo está planeando, esto ya se puede convertir en un trastorno patológico y entonces hay que trabajarlo con urgencia. Ojalá todos los padres tuviéramos esta asertividad y esta conciencia y esta asertividad de reconocer que nuestros niños pueden tener comportamientos agresivos. Entonces yo intento como mamá, insisto, no soy un ejemplo, por favor, no, o sea, yo les platico como profesional y también les comparto como mamá, pero no soy un ejemplo, no soy una madre perfecta y mi hija no es una niña perfecta. Entonces es como, yo le explico a mi hija hasta dónde son los alcances, hasta dónde también hay unas consecuencias, una consecuencia que es la agresión, que es la violencia, que todos los niños como que deberían de aprenderlo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de agresión cuando ya es un trastorno, ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, en Estados Unidos, los niños que llevan armas a sus escuelas, que las sacan y que hacen una situación de caos en una escuela. Eso ya es una agresión. Y si revisas todos los niños, bueno, los casos que yo sé de niños y adolescentes que llevaron armas a la escuela y que dispararon, no fue algo fortuito. O sea, ellos lo planearon. Y muchos alrededor se dieron cuenta porque aparte lo estuvieron compartiendo, pero los padres no estábamos ahí. Y eso es algo que otra vez empieza a cocinarse en casa y que nos damos cuenta, pero las dejamos pasar. Entonces ahí es donde se convierte en un trastorno. ¿Por qué? Porque los niños que generalmente disparan traen tristeza, otra vez que viene disfrazada de enojo, y es la manera de descargar. Y digo, yo recuerdo mucho cuando estábamos en la universidad, llevábamos psicopatología y recuerdo que la maestra nos dejaba ver de estos canales donde de repente había un canal, no recuerdo cómo se llama, que era sobre pues puros asesinatos y psicópatas, etcétera, para ver cómo había sido la infancia, cómo fue escalando y la situación y después cómo se abordó. Bueno, a mí todavía hasta ahorita me encantan. Pero ahí te revisa mucho cómo esto empezó a cocinarse desde muy pequeño y cómo ya, porque ahí claramente te dice, ahí revisan ya el psiquiatra y los expertos y se dan cuenta que el cerebro no está funcionando, o sea, ya hay algo biológico, pero otra vez también a veces hay de comportamiento. Y muchas veces otra vez empezaron por todo lo que se estaba cocinando en casa, que es la manera que ellos respondían y la manera en la que descargaron. Y me tocó ver alguna vez uno, por ejemplo, donde él con un cuchillo descargó contra su víctima y creo que no sé, como 50 y tantas veces le dio como en el tórax. Entonces, ¿qué habla? Pues estaba tan enojado que descargó todo lo que pudo. Para llegar a ese punto otra vez empezó con cosas muy pequeñas. Por eso es tan importante que estos videos otra vez no sustituyen un proceso psicoterapéutico, pero lo podemos empezar a trabajar otra vez. ¿Ok? Ahora sí, ya me vas a decir, ok, Mónica, ya quizá a lo mejor empecé como a detectar algunos puntos. ¿Qué puedo empezar a hacer para empezar a mejorar en casa, a trabajar con mi hijo o yo como adulto? Aquí me voy a ir ya rapidito y con esto cerramos. Es bien importante en que en casa empecemos a trabajar con la gestión emocional, que yo siempre les hablo en todos los videos y con eso siempre es gestión emocional, gestión emocional, gestión emocional. No es más que comprar. Yo siempre les digo a los papás cuando van conmigo a consulta es, vayan a Gandhi, adquieran o compren o busquen en las bibliotecas públicas o en YouTube hay videos o en Pinterest hay demasiado material, etcétera. Busquen libros sobre gestión emocional. ¿Qué son las emociones? Así de simple. Vamos a hablar qué son las emociones, ¿ok? Y vienen las básicas. Por ejemplo, hay uno de Ana Llenas que no me canso de recomendarlo porque para mí es un libro que está chiquito, breve, bien claro. Y trae las emociones básicas y vienen 6. Enojo, alegría, tristeza. Viene alegría, tristeza, enojo, miedo, calma y amor. A manera de cómo nos sentimos cuando somos amados, por ejemplo. Y está el emocionario, que es un diccionario sobre las emociones y vienen muchísimas emociones, ¿ok?
Entonces, estos libros lo que hacen es poner en claro cómo me siento y validar las emociones. O sea, me siento enojado cuando me siento triste cuando alguien me regaña. Incluso los niños dicen me siento triste. La gran mayoría es tristeza cuando mi papá me grita, me regaña o me pega o me castiga. Se enojan los niños porque pues es la manera reactiva que tiene el cuerpo de responder, pero ellos hablan de una tristeza. Entonces aquí es los niños expresan y cuando yo expreso sé cómo me siento, identifico qué es lo que me hace sentir esa emoción. Incluso los niños dicen la siento en la pierna y la siento en la mano con ganas de pegar y la siento con la pierna con ganas de patear. Eso es muy bueno y me gusta mucho decirle a los niños, y tú sabes que enojarse es fantástico, o sea, enojarse es, cuando tú te enojas, estás expresando que hay algo que no te gusta. Y lo estás expresando. Los niños están pequeños y no saben cómo decirlo. Otra vez, acuérdate que muchas veces, cuando yo te decía de las emociones, que ya las esferas iban acompañadas de dos colores, perdón, eran emociones también que van muy de la mano y a lo mejor ahí nos pusieron solamente dos emociones, pero puede ser como el combo de diferentes emociones y es la manera en la que yo reacciono. Entonces es válido sentirnos enojados, todas las emociones son buenas y todas las emociones está bien sentirlas. Entonces está bien sentirse enojado, de hecho pegar es fantástico, les digo a los niños. Y a veces se quedan como que, ¿cómo? Incluso quienes ellos han sufrido de violencias, ¿cómo que es fantástico pegar? Sí, claro, pero hay reglas. O sea, si yo tengo ganas de patear y yo le pego una pelota, pues yo puedo salir a patear. Y ves a la pelota, no le va a doler y al contrario, me voy a sentir muy bien. Y puedes gritar, claro que puedes gritar, y le puedes gritar a la almohada, ¡ay! Y ves, a la almohada no le va a doler, pero tú, ¡ay, qué descanso! ¿Verdad que se siente muy bien? Bueno, entonces hay maneras de cómo pegar. Incluso tenemos un martillo que es como de un personaje mexicano, se me fue. No recuerdo cómo se llama. Es un martillo de plástico que encontré en una tienda de artesanías y pegamos al suelo. Entonces otra vez a los papás ahí es como que hay reglas de dónde sí y dónde no. Y los niños pegan, de verdad que a veces a mí me duele hasta el brazo de verlos cómo se agarran y le pegan al suelo y es esta descarga. Entonces ves cómo no está tan mal pegar, o sea, está muy bien, pero otra vez dónde descargo aquí y dónde no debo descargar y le explico a las personas, no se les pega, a ti no se te pega y a veces los niños carburan. Entonces si yo no le puedo pegar a otras personas, entonces mi papá no me puede pegar. Claro que no. Y entonces ¿por qué lo hace? Porque no se puede controlar. Él también está aprendiendo de sus emociones y él va a aprender a manejar su enojo y a no ponerlo en ti. Él va a aprender a ponerlo igual, y yéndose a caminar, yéndose a meditar, tratando de respirar. Él lo va a aprender a manejar, pero el enojo no se pone en las personas. Los niños lo aprenden. Entonces es bien importante que hablemos, yo te decía sobre gestión emocional, que hablemos, ya ahorita te platiqué sobre el enojo. Es bien importante ayudarles a los niños a expresarlo y a manejarlo, porque el enojo es bueno. Estoy expresando que hay algo que no me gusta y eso que no me gusta es muy constante y es mi manera de poderte decir que pares, pero no he aprendido cómo hacerlo. ¿Ok? Es importante también que aprendamos a enseñar a lo de la frustración, que también te puse ejemplos sobre la frustración es ok, te enojaste porque las cosas no salieron, bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el plan B, por ejemplo? Nosotros los adultos no nos enseñaron a tener plan B, o sea, nos quedamos frustrados en el se acabó y eso muchas veces lo llevamos a nuestra vida de adultas. Tenemos proyectos que se acabó y se nos acabó el mundo, pero a los niños no se les acaba el mundo, los niños, su naturaleza es pensar en soluciones y en resolver, no los limitemos. Otra también es enseñemos sobre reglas, y con reglas me refiero a dónde sí, dónde no, qué diferencia hay entre gritar y levantar la voz, qué diferencia, otra vez lo que yo te decía en el parar cuando estoy protegiendo mi cuerpo, qué diferencia hay entre defenderse también, qué diferencia hay en tener estos comportamientos agresivos, hacerle saber al niño también cuando ya es grande que eso que está haciendo no está bien y se llama agresión. Y eso que tú estás haciendo, estás lastimando a otras personas, los niños con el tiempo lo van aprendiendo. Es importante otra vez enseñar reglas en casa. El niño no va a aprender a comportarse afuera si en casa no lo hacemos. Otra también es revisa cómo estás disciplinando en casa. Y de hecho ya hay video aquí también en la plataforma donde hay uno que se llama estilos de crianza. Y en uno de esos, por ejemplo, viene el autoritario. Y aquí no es esto de conductas agresivas no es exclusivo de esta manera de criar. Pero a veces esta disciplina autoritaria, el adulto hace lo que el adulto cree que es correcto y se impone a que se haga eso, lo que él ha dicho, de manera
no, o sea, que nadie tiene voz y voto en casa. Entonces el niño está muy contenido y entonces esto que en casa está muy reprimido, muy contenido, afuera lo saca y lo puede sacar también con un comportamiento agresivo. Y esto de una disciplina autoritaria va incluido que es muy probable que haya muchas amenazas en casa, es muy probable que haya muchos castigos en casa y que a veces puede haber castigos muy extremos. Y extremos estoy hablando que en consulta me han tocado papás que pegan con el cinturón, que pegan con el gancho, que pegan con el cable de la plancha. Y te estoy hablando y de eso que no quiero decir que son suaves, pero hay otros mucho más extremos que en consulta todavía se siguen llevando los papás y que claro que desde ellos aprenden que eso no está bien, que lo están haciendo porque lo aprendieron, pero que esto ya no funciona. O sea, en algún momento esto va a dejar de funcionar y tiene como un detrás, otra vez que el niño va a detonar justamente en comportamientos agresivos. Entonces revisa cómo estás disciplinando, revisa tu manera de cómo lo estás haciendo y si estás castigando, amenazando, porque eso pues quizá te va a asustar, te va a funcionar porque tu hijo está asustado, pero cuando tu hijo ahora sí te agarre la medida, porque esto es una dinámica que tú le vas a enseñar, él va a aprender a responder otra vez y se va a reprimir y en casa va a haber situaciones que aparte esto lo trae también, puede detonar en la etapa adolescente también con comportamientos que lo pongan a ellos en peligro como toma de sustancias, por mencionar alguna, por ejemplo. Otra también es que es importante enseñar la convivencia adecuada de nuestros niños y estoy hablando del socializar, o sea, vamos a ir a una piñata, pero si tú ya sabes que tu hijo muerde, ponle reglas, o sea, no puedes morder. Si tú tienes una situación, vienes y me dices y yo te ayudo a resolverla, pero no puedes estar mordiendo. O sea, o muerdes, no vamos. Entonces, por ejemplo, mi hija de repente, cuando era hija única, de repente, pues como niña líder natural, era mucho de decir y hacer y si las cosas no se hacían, bueno, pues entonces si usted va a andar discutiendo, entonces no vamos. No, sí quiero ir, bueno, pues entonces se comporta, ¿ok? Y si tú tienes algo, tú vienes, me dices y yo te ayudo, te acompaño con la mamá, te ayudo a mediar con el niño, pero tú, por favor, no quiero discusiones con los otros niños, ¿ok? Pero ahí es otra vez poner reglas a los niños y enseñar la convivencia saludable con los otros niños y eso va incluido también, por ejemplo, la empatía. Es importante también que tú le enseñes a tu hijo formas de defenderse y aquí es donde a veces los papás me dicen, Mónica, ¿y cómo le enseño a mi hijo a defenderse? Porque muchas veces las mamás solemos ve y busca ayuda con tu maestro y los papás suelen decir, no, si te pegan, pega. Y había por ahí alguien que yo escuché que dijo, si tú llegas a la casa y te pegan, aquí te va a ir peor porque tú lo permitiste. Entonces otra vez, no papá, así no funciona, al contrario, o sea, es como, más bien el pegar no está bien. Y si no está bien, porque también en consulta, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un chiquito que él se junta mucho con un niño que tiene muchas conductas agresivas y estamos trabajando el niño en hacerle ver que todo esto hay una consecuencia. Y de hecho de las consecuencias son las llamadas de atención, las suspensiones, incluso va a haber un paseo y el niño no va a poder ir porque tiene comportamientos no adecuados. Y claro que el niño dijo, híjole, qué bueno que ya no me estoy juntando con él porque si no tampoco hubiera ido. Y ahora el niño por ejemplo, que ya se están separando un poco porque el niño se está dando cuenta que eso no está bien y que él no quiere meterse en problemas porque el otro niño se metió en problemas, como que le reconocen las tareas, está en el cuadro de honor, etcétera. Entonces es como que, claro, me di cuenta que no lo hacía porque pues ahora ya no me junto con este compañero. Entonces como que, mira, ¿me explico? Entonces hay maneras de defenderse y es ahí donde los papás y como le digo, yo te diría, porque lo manejé así con mi hija otra vez, aquí es, ¿qué es defenderse? Porque una cosa es tú pega, o sea, y pega más fuerte, o pega, pero tú pega primero. No, el defenderse es, quizá enséñale qué es defenderse, o sea, me refiero al concepto de defenderse. Los niños lo van a entender como ellos pueden, o sea, un niño que no pega no va a pegar, pero va a aprender a defenderse, que es diferente del pegar. Entonces yo te decía, cuando ponemos la mano no es pegar, a lo mejor el niño se acercó tanto y a lo mejor se fue un empujón, como el niño que te puse yo del ejemplo, de que le dijo con todas sus fuerzas porque no lo escuchaba, a lo mejor porque la situación fue, pues yo grité porque a lo mejor el niño no me escuchaba y después ya vi que pues grité de más. Bueno, eso es defenderse. Decirle a un adulto es defenderse, es buscar ayuda también, eso es defenderse. ¿Me explico? Entonces aquí es
hay maneras otra vez de poner parámetros para que los niños lo vayan aprendiendo. Y es bien importante también que como adultos a veces señalamos o hacemos énfasis en todo lo que está mal de nuestros niños. Y digo que está mal porque quizá a lo mejor hay muchos juguetes tirados en la casa y yo lo estoy regañando porque hay muchos juguetes tirados. Pero cuando ya los recogió, nadie le reconoce al niño. Y a veces solemos decir, pues es que era su trabajo. No, pues es que o sea, el recoger juguetes es todo un proceso acá arriba cognitivo mental donde se acomodan muchas neuronas y eso es un proceso que hay que reconocer en el niño. Entonces, ¿cómo un niño va a saber que está haciendo las cosas bien si no sabe que las está haciendo bien? No se las reconoce. Pero claro, le queda clarísimo todo lo que él es porque eso sí lo etiquetamos y lo decimos de manera muy constante. Entonces, cambiamos el chip y entonces empecemos a enfatizar todos los logros y todas las cosas buenas que hace nuestro pequeño. Otra vez, sin caer en exageraciones. O sea, me refiero a recoger sus juguetes y decirle, wow, oye, qué ordenado, recogiste tus juguetes súper rápido. Oye, te quedó esto muy bien. Uy, mira, eres muy buen recogedor de juguetes. Y entonces el niño, yo puedo. Y entonces cuando el niño sabe que puede y recibe todo este reconocimiento, él quiere ir trabajando en otras áreas. Incluso, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que también te ayude a organizar tus cosas? Porque él sabe que él es muy poderoso y que puede. Entonces, cuando yo sé que puedo, esto me hace sentirme seguro y puedo resolver muchas cosas allá afuera. Puedo pensar, me dan permiso de expresar, me sé capaz de resolver en casa en cosas de la habitualidad, pues en la rutina de todos los días. Entonces, imagínate todas las posibilidades que tengo de resolver allá afuera. Pero es importante otra vez enfatizar los logros. Y es muy importante, y con este voy a cerrar, que los adultos aprendamos a reconocer cuando esto de las agresiones quizá empieza por nosotros. Una agresión es desde la manera en cómo le hablas a tu hijo. Entonces, yo te decía que una agresión no siempre es una agresión física, no siempre es pegar. O sea, puede ser que tú tengas un tono de voz muy amable, pero que con eso le estés diciendo, ay, qué tonto eres. Mira las cosas cómo te quedaron. ¿Tú crees que así voy a llevar estas cosas a mi trabajo? ¿O tú crees que vas a presentar este cuaderno así de sucio? No le estoy levantando la voz. Y me atrevo a decir que no le estoy diciendo groserías. Pero lo que le estoy diciendo es una agresión. Y claro que lo estoy lastimando. Y los adultos, de verdad que a veces es cierto, no tenemos conciencia, porque a lo mejor así lo aprendí toda mi vida. Pero y cuando yo me informo con estos videos, o sea, es bien importante que yo sea muy consciente y que yo reconozca cuáles son mis áreas de oportunidad. Y que yo reconozca, híjole, o sea, puedo yo criticar quizá a lo mejor a otra persona. Y a lo mejor, claro, eso es una agresión. Y no me doy cuenta que mi hijo es la manera en la que se está comunicando. Se está comunicando de una manera no adecuada, que en lugar de socializar bien, quizá a lo mejor está criticando. Y esa es la manera en la que él tiene para poder acercarse a un compañero. Desde que estoy hablando mal de la escuela o mal del vecino o mal incluso de mi esposo enfrente de los niños, esa es una agresión. Y es la manera en la que mi hijo está escuchando cómo estoy comunicándome. Y entonces cómo se va a comunicar él. Entonces quizá a lo mejor otra vez no estoy escuchándolo. Estoy otra vez que haga lo que yo quiero porque soy la mamá y porque así se dice. Entonces eso es agredir a él lo que él piensa y lo que siente. Y ya ni hablemos, por ejemplo, de negligencia. Entonces, muchas veces los padres a veces somos conscientes, a veces no somos conscientes. Y a veces tenemos otra vez esta naturaleza de la dinámica que parece muy normal, pero que no, papá. Quizá a lo mejor estamos siendo, tenemos también nosotros comportamientos agresivos y pues los niños lo único que están haciendo es replicando. Y a lo mejor sí hay mucha amabilidad, pero ¿cómo estamos diciendo las cosas? De hecho, el sarcasmo es agresión. El sarcasmo es agresión. Y a veces, y los niños no son sarcásticos. Ellos no, cuando ya están más grandes lo aprenden. Pero te estoy hablando muy, muy grandes, porque los niños son muy literales. Entonces a veces el doble sentido no lo entienden. ¿Me explico? Entonces, otra vez, es importante que cuando tú veas estas alertas las empieces a trabajar, ¿ok? Nunca es tarde para poder acercarte con un profesional y que tú puedas trabajar estos comportamientos con los niños. Ya hoy aprendimos que muchas veces es muy natural en los niños cuando están muy pequeños, pero cuando ya hay una constancia, pues por supuesto que no lo es. Así que voy a leer el comentario que me escribió aquí Sandra Bravo. La tengo por aquí, dice Sandra Bravo, saludos.
Dice, a mí me pasó que mi niño mordía y le jalaba el pelo siempre que veía a la misma niña. En diferentes ocasiones mi niño le pegó, solo era la misma niña y cuando le veía ella temblaba y lloraba. Y sí, su mamá y la familia estaba muy molesta. Yo me disculpaba y le comentaba a ella que él no le pegaba a los demás niños. No sabía que no tenía esa reacción con la niña. Sí, Sandra, a veces también pasa, lo que veo también es que yo te decía que los niños que tienen alguna condición, a veces es la manera que ellos tienen de comportarse. Otra vez, los niños que tienen una condición también se les enseña y se les dice, se les da parámetros de lo que está bien y de lo que no. Y de verdad que los niños lo aprenden. Por ejemplo, mi hijo José, en su salón de clase hay un niño también que tiene una condición y los ponen a trabajar en la misma mesa. Entonces, un día la maestra me platicó y me dijo, oye, Mónica, hay que trabajar con José porque fíjate que José, mi hijo desde que pues yo no sé si que estaba dentro de mi barriga lo hacía, pero desde que él estaba muy bebé, él hace sonidos con la garganta. Y yo recuerdo que de repente cuando yo lo porteaba traía aquí a mi bebé, y te estoy hablando de un bebé de unos 6, 7 meses, que todavía pues esa edad todavía no hablan, pero tienen estos sonidos, bueno, ellos hacían, él hace sonidos como, pero con la garganta desde siempre, y todavía los hace. Entonces, él tenía estos sonidos y a veces los gritaba muy fuerte y pues el niño de al lado se tapaba los oídos. Entonces la maestra me dijo, Mónica, que hay que trabajar con él porque mira, tiene otro compañero que es sensible a los sonidos y José cuando ve que el niño se pone a él como que le agrada y más le sube al tono y ya hemos platicado con él y como que no nos está funcionando. Y entonces yo me senté a trabajar con José y de hecho tengo un libro que compré uno para la consulta y le compré uno a José. No recuerdo cómo se llama, pero se los voy a poner aquí. Y creo que ya les subí un reel allá en Instagram para que se den una vuelta de un niño que solamente tiene una pierna. Entonces, para mí fue como mi manera de decirle a José, José estaba más chiquito, no recuerdo si tenía como 5 añitos y era que todos somos diferentes y todos tenemos necesidades diferentes y funcionamos de maneras diferentes. Entonces, bueno, tu compañero es muy sensible a los sonidos, quiere decir que a él le molesta y le asustan mucho. Además, él te quiere y eres su amigo. Entonces, cada vez que tú gritas lo asustas. Y no es gracioso porque también en casa trabajamos es divertido cuando todos se están riendo, pero con una persona que ya no se esté riendo, que esté asustado, que él quiera salirse del juego, esto ya no es un juego, ya no es divertido, el juego se tiene que parar. Entonces yo le decía, si tú te estás riendo y él no, ¿es un juego? No, pues claro que no, entonces tienes que parar. Y él lo aprendió y ya no volvió a suceder. Entonces, a veces los niños que tienen alguna condición es la manera en la que pueden comunicarse. Otras veces es una manera, yo te decía, Sandra, de comunicarse. A lo mejor fue la manera que tu hijo encontró de comunicarse con ella. Aquí habría que enseñarle a la niña también otra vez a defenderse. Y otra vez no quiero decir que ella le tiene que jalar el cabello como para que haya, mira cómo se siente. No, pero es, oye, me duele mi cabello. Y aquí es donde yo les digo a los papás, echen histrionismo, papás. Es, por ejemplo, no digan que están enojados ni expresen el enojo cuando están enojados, porque pues eso no es histrionismo, ¿no? ¿Me explico? Eso es, si tú sientes como que, no sé, por ejemplo, a veces es, oye, José, ¿por qué tantos juguetes tirados en el suelo? Entonces, desde el gesto que yo hago, el tono que yo hago, no estoy enojada, pero le estoy expresando disgusto. Y entonces José, que me conoce, va a decir, ay, mi mamá, porque a veces me lo dice, ¿estás enojada? Y a veces, no, mi amor, solo estoy cansada, o solo tengo sueño, o solo no he comido, pero no estoy enojada. Porque es muy diferente. Otras veces sí estoy un poco molesta. Y a veces los niños me preguntan, ¿es mi culpa? No es tu culpa. A veces, por ejemplo, me provocas. Bueno, a lo mejor, no sé, si un niño pasó corriendo, tú le dijiste que no corriera y algo tiró y bueno, ¿ok? Pero es nuestra responsabilidad como adultos otra vez manejarnos a nosotros mismos, porque la manera en cómo no nos manejamos es la manera en cómo nuestros niños, lo repiten y se conducen. Entonces, a veces situaciones como esta, Sandra, a veces también los papás, a veces lo dejan pasar. Y como decías, la otra niña cuando lo veía, pues temblaba y lloraba y pues no creo que haya sido lo más tampoco saludable para ti, no lo más cómodo también. Entonces aquí hay que enseñar a nuestros niños y otra vez hay situaciones donde los niños siendo muy pequeños es algo muy natural, pero cuando ya están grandes no. ¿Ok? Verónica Delgadillo dice gracias por compartir. Y de este lado dice saludos desde Guatemala.
Muy interesante. Ay, se me fue aquí. Muy interesante las charlas. Híjoles, que lo tengo atrás de este aparato. Muchísimas gracias, Jessica, por acompañarme y muchos saludos desde Guatemala. Así que, pues nada, yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y por favor compartan, porque pues la intención es informar y cada vez que tú compartes, pues las personas que tú conoces lo ven y pues claro que encontramos familias que empatizan con nuestro ritmo de crianza, con nuestros valores y con las cosas que nosotros somos como personas y que también pues vamos haciendo estos lazos. Y dice Sandra también, dice... no es cierto, eso ya me dijiste, Sandra. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por acompañarme. Así que, pues nada, nos vemos la siguiente semana. Hoy lo hicimos el miércoles. La semana que viene ya nos vamos a regresar normal al día martes. Yo les platicaba que lo vamos a estar haciendo los martes en este horario a las 10 de la mañana. Así mientras, bueno, aquí en el horario de Tijuana, del Pacífico, porque los niños están en la escuela y podemos escucharlo pues mucho más tranquila. O lo guardamos y lo compartimos y más al rato lo volvemos a escuchar. Y de vez en cuando lo vamos a estar haciendo los miércoles, pero será quizá una vez al mes y ya se los estaré anticipando. Así que en Psicología Infantil y Terapia de Juego, me parece que acá arriba al inicio está anclado la lista de los eventos para que te des una vuelta por ahí porque ya están puestos todo lo que es abril, mayo y me parece que junio, los temas que están por venir. Y pues vamos a estar platicando en abril, vamos a estar hablando justamente de los niños. En mayo les toca a las mamás. Todas las cosas que como mamá pues queremos aprender, en nuestro rol como mamá, pero también en nuestro rol como hijas. Y en junio viene también lo que le toca al papá sobre la presencia del padre, la crianza con el padre, etcétera. Y pues ya agosto empezaremos con otro trimestre. Y en la portada vas a estar viendo los nombres, el nombre, porque yo te decía que acá en Psicología Infantil pues ya no me permite hacer los eventos, pero vas a estar viendo acá arriba en la portada los temas de los que vamos a estar hablando. Y te anticipo también que el 30 de abril pues me hicieron la invitación también, voy a estar en EXA también, vamos a empezar a las 8 de la mañana y vamos a estar hablando también sobre los niños y los aparatos electrónicos, o sea, el internet, las redes sociales, desde los niños, adolescentes, cómo manejarlo, etcétera. Y vamos a estar regalando un libro para que estén al pendiente de la dinámica y qué hay que hacer para ganarse ese libro. Lo vamos a estar haciendo el 30 de abril a las 8 de la mañana por Exa FM aquí en Tijuana, que puedes bajar una aplicación y lo puedes escuchar desde donde quiera que estés. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.